En esta mañana quiero invitarles para que se ubiquen en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Como han podido observar, el título de nuestra reflexión para el día de hoy es Respondiendo correctamente a la verdad divina. Voy a darle lectura en la Valera de 60, capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Dice así el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agradecemos a Dios por preservarnos esta palabra para bendición y bien de nuestras vidas. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, o sea, tenía 8 años, era un niño, uno de esos reyes niños. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es una cualidad importante para lo que va a pasar aquí en este relato al final. Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba o el cronista de la corte, a la casa de Jehová, es decir, al templo, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Pero entonces, versículo 8, importante para nuestra reflexión, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos,
provocándome a ira con toda obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, a Josías, hermanos, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se estremeció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Padre, así como con Josías, ayúdanos, Señor, a redescubrir la palabra. Y en ese redescubrimiento, Dios mío, poder responder correctamente a tu verdad. Esa verdad única, esa verdad especial, esa verdad divina. Míranos en este día y ayúdanos a comprender tu palabra y que lo que salga de mi boca sea lo que tú deseas para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como siempre lo haces, y permite que otros hermanos que tal vez vengan en camino para encontrarse con nosotros puedan hacerlo con prontitud. Haz que en sus vidas sea una prioridad estar en el templo, en aquellos momentos cuando nos reunimos como iglesia, como pueblo tuyo de manera especial, para glorificarte, para adorarte y para recibir tu palabra. Que esta palabra, Dios, surta un efecto transformador en nuestras vidas y nos permitas actuar en base a lo que tú nos enseñas. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad, regresen a sus lugares. Gracias a los hermanos que han seguido llegando en este momento. Como vieron, aquí hay una experiencia extraordinaria de parte de Dios para uno de sus siervos, Josías, el rey. Uno que llegó jovencito al reinado, al gobierno, a la política, no se contaminó como sucede en muchos lugares del planeta cuando llegan a la política. No obstante, hizo todo lo contrario a lo que pudiera esperarse, ¿verdad?, en otros tiempos. Hizo lo correcto delante de Dios, hizo lo justo delante de Dios. Y eso le mereció una recompensa, como nos dice la lectura. Durante ese reinado de Josías, como pudimos escuchar, se hizo un tremendo redescubrimiento. Redescubrimiento porque algo se había perdido. ¿Qué se había perdido? El libro de la ley de Dios, casi nada. El templo había sido trastornado, trastocado por la idolatría, por la maldad, por otros dioses. Se había cambiado la adoración a Jehová por la adoración a cualquier cosa prácticamente. Y el templo físicamente también estaba bastante dañado, bastante destrozado y estaba en reconstrucción. Y en esa reconstrucción resulta que aparece el libro de la ley. Y es importante que el escritor sagrado utilice esa frase, esa expresión, el libro de la ley. No era la ley política, no era la ley del gobierno natural, la ley del hombre, era la ley de Dios, estaba en el templo, era uno de los libros sagrados. Se piensa, muchos estarán de acuerdo, en que era o parte o la totalidad del libro de Deuteronomio, el libro que tenemos hoy incluido en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento. Y la expresión del versículo 8 donde dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, toma relevancia en el contexto de la condición religiosa que experimentaba el pueblo de Dios y muchos de sus líderes, a excepción, claro está, de Josías y un grupo de sus seguidores y siervos y siervas de Dios. Porque a partir de esa simple declaración, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, se produce quizás uno de los acontecimientos más interesantes del Antiguo Testamento, ciertamente. En los versículos hallamos una respuesta correcta a la verdad divina y por eso el tema de nuestra reflexión para esta ocasión. Esa respuesta de Dios implica, esa respuesta correcta a Dios implica un piadoso dolor por el pecado. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nuestro corazón se estremece, nuestra mente se ilumina
y nos damos cuenta de cosas que habían pasado desapercibidas. Quizás las habíamos considerado como normativas, como parte cotidiana de nuestro ser, de nuestro actuar, de nuestra vida, de nuestras relaciones, etc. Pero cuando llega el Espíritu de Dios a nuestras vidas, cuando llega la palabra de Dios que impacta nuestro corazón, nuestra mente, obviamente, Dios la utiliza y la redirige a su presencia, a su corazón, y aprendemos cuál es su voluntad. En segundo lugar, surge un deseo de más luz, de más iluminación, de más conocimiento, de conocer más de Dios, de saber más de Dios. Comentaba hace poco con ustedes que cuanto más estudiamos la palabra y cuanto más aprendemos de Dios, nos damos cuenta de que más nos hace falta, ¿verdad? Como decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada, porque ciertamente Dios es infinito, no tenemos la capacidad de conocer todo lo de Dios, y aún lo que de Dios se conoce a veces se nos hace difícil. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y poner empeño. Y en tercer lugar, eso produce en nuestras vidas ese redescubrimiento, cuando hallamos esa verdad y correspondemos como Dios desea, el claro reconocimiento de los resultados de lo que ocurre cuando somos ignorantes y cuando somos desobedientes. Y allí vemos el caso que Dios había declarado juicio para aquella nación, para aquel pueblo, para toda la gente allí, pero encontró un hombre, siempre encuentra a alguien, hombre o mujer, siempre encuentra a un siervo, una sierva que se mantiene fiel, que permite que el Espíritu Santo toque su corazón, lo más profundo de su ser, que aclare sus pensamientos, que pueda captar la espiritualidad de la realidad divina y que actúe correctamente en base a esa realidad. Así que este descubrimiento no solo tuvo relevancia en aquella época, en aquel entonces, sino que definitivamente tiene un mensaje para el tiempo presente, para el tiempo actual, para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, en este tiempo, en el 2023, que recién estamos comenzando. Y encontrar el libro perdido, el libro de la ley, o redescubrir la Biblia, que es de lo que realmente se trata, y responder correctamente a su verdad es un mensaje especialmente apropiado, a mi juicio, para comenzar el año. El comenzar cuestionándonos, ¿de qué manera respondo a la palabra de Dios? ¿De qué manera respondo a la verdad de Dios? ¿De qué manera respondo al consejo que Dios me da? Y entonces, dentro de ese capítulo hay una porción de los versículos 8 al 20 que subraya la importancia de la Escritura, no solamente en la vida personal, sino también en la vida nacional, la vida de todo el pueblo que estaba siendo regido en ese momento por Josías, y claramente era el pueblo que Dios había seleccionado, el pueblo que Dios había escogido. Así que vamos a considerar ese gran descubrimiento desde dos puntos de vista. El versículo que quiero utilizar es para que lo usemos a modo de trampolín. He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, ¿verdad? El versículo 8 del segundo libro de Reyes. Esta es la nueva versión internacional. Será interesante que usted, si lo puede hacer en su casa después o en algún lugar, léase todo ese capítulo 22, incluyendo quizás el 23, en diferentes versiones, diferentes traducciones de la Biblia, y verá que le saca muchísimo, pero muchísimo provecho. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de un redescubrimiento histórico. ¿De qué se trata ese gran descubrimiento del libro perdido? Bueno, consideremos entonces la época, los tiempos. ¿Cuál era la condición espiritual de aquella gente? Josías, nieto de Manasés, uno de los reyes más malvados de Judá. Parece antagónico, ¿verdad? Parece contradictorio que Josías, siendo nieto de uno de los peores de Judá, fuera un hombre justo. Pero fíjense, y esto quizás lo vean algunos como forzar la verdad del ser humano. Hermano, cuando usted tiene razón, usted escoge cómo vive su vida. Hay factores a nuestro alrededor que afectan nuestra respuesta a muchas cosas. Pero cuando le damos el corazón a Dios, o cuando Dios está interesado en bendecir nuestras vidas, no hay nada que interfiera con la bendición. Y yo creo que el hecho de que estemos aquí en esta mañana es indicativo de que Dios está bendiciendo sus vidas. Y si no lo ha descubierto todavía, y si está como el pueblo que reinaba, que gobernaba Josías, preste atención, oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de su palabra.
Durante su reinado, el reinado de Josías, la nación se inundó, como les decía, a modo de introducción en la idolatría, se involucró en la inmoralidad y aquella adoración pagana a Baal se restauró. ¿Okay? Se volvió a establecer en una tierra que estaba literalmente llena de hechiceros, llena de mediums. Eran mediums por lo que significa, pero eran large en todos los demás sentidos malos, porque la intención de ellos era hacer daño, ¿verdad? Y eran también adoradores de las estrellas, de los astros, Paréceme que no es tan diferente como lo que estamos experimentando en algunos lugares del planeta, ¿no les parece en este momento? Incluso tal vez en Puerto Rico tenemos muestras, indicios, señales de estos males. Pero así como Josías, la iglesia debe mantenerse justa, debe mantenerse fiel, debe mantenerse enfocada en el Señor y debe de actuar en base al consejo divino. Esa es la manera correcta de responder a la verdad de Dios. Aquel tiempo era un tiempo violento, reinaba la violencia, el templo de Dios había sido descuidado. Cuando yo les dije, me parece fue el miércoles pasado, que teníamos ya que pintar el templo, por lo menos la parte del frente y todas esas cosas que vemos allá en la calle, porque el templo del Señor tiene que estar bonito, presentable. El templo había sido descuidado en el tiempo de Josías. Yo no sé cuán descuidado. Aquí vemos la narrativa en un capítulo y pensamos que eso pasó hoy, mañana pasó aquello y pasó... No sabemos el lapso de tiempo que ocupó, pero ciertamente no fue en una semana ni en un mes, y probablemente en más de un año. O sea, estos eventos van ocurriendo porque no recibimos la palabra de Dios, no la recibimos y actuamos inmediatamente. Cuando la compartimos, los demás no la reciben de momento necesariamente, no actúan inmediatamente, pero en el tiempo de Dios se dio lo que el Señor quería de su pueblo. Una respuesta correcta a la verdad divina, a su verdad. Entonces, aunque todas esas cosas negativas habían pasado, esas eran las circunstancias, ese era el ambiente, ese era el escenario. Allí llegó entonces un muchachito, el niño rey o rey niño, 8 años. No olvidemos que Jesús nació rey, pero le tomó un poco de tiempo llegar. Le tocó 8 años llegar a ser rey de Judá. Reinó 31 años. A los 39 años dejó de reinar. Se jubiló temprano el muchacho, pero vamos a ver que hubo cosas más importantes. Nos dice el relato bíblico que fue justo ante el Señor, leal a su herencia y dedicado a Dios durante todo su reinado. Esto es interesante. ¿Okay? No hubo pausa, no hubo cambio, no hubo transformación. Lo que hubo fue una reafirmación, un reencuentro con lo que él, yo no sé cómo lo sabía porque el templo estaba destruido, la maldad abundaba. De alguien él aprendió lo que sabía de Jehová, lo que sabía del Señor. Definitivamente tenía que tener a su alrededor, cerca, en algunos momentos, influencia de personas piadosas, personas que lo incitaron, que lo impulsaron a buscar al Señor, a reparar el templo, a tener esa inquietud, esa molestia de mantener el status quo y en lugar de eso promover que hubiera algún tipo de cambio, de transformación, de reformas. Cuando nosotros nos conformamos en el sentido de que ya no tenemos razón para vivir y nos dejamos derrotar por nuestros pensamientos, por lo que la gente nos dice, por lo que pasa con nosotros, estamos dejando de ganar terreno y de recibir bendición de Dios. Es importante que sigamos adelante todo el tiempo. Nos cuenta el relato bíblico que mientras esto sucedía en la vida de aquel niño, se iba formando, se iba desarrollando, llegó el momento en que sintió el impulso de hacer estos cambios y cuando llegan al templo, sorpresa, el sacerdote le dice, encontré el libro de la ley. Encontré la palabra de Dios. Hay mucha gente que ya no usa esto, usa simplemente la digital. Yo tengo aquí no sé cuántas Biblias en un programa que tengo de estudio. En internet pueden tener todas las Biblias que hay disponibles para poderlas usar gratuitamente. Pero por favor no pongamos excusa de que ya no usamos este libro porque la tenemos en el celular o en la tablet o en lo que sea, porque la verdad es que si lo tiene así o lo tiene digital y no la usa, está perdiendo el tiempo.
Si mi salvación dependiera de todas las Biblias que yo tengo, yo sería súper salvo hace tiempo. Y todos los estudiantes de los seminarios, particularmente el nuestro, serían bien salvos de todas las Biblias que hay que consultar en ocasiones para un trabajo de 10 páginas. No se trata de tenerla, se trata de actuar como actuó Josías, porque él sabía lo que había encontrado. El libro que encontró era el libro de la ley. Era el corazón de Dios escrito. Y yo le puse allí un pergamino. Eso es una foto real de uno de los rollos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran. Ustedes conocen bastante, yo le he hablado mucho de eso en estudios bíblicos, etc. Entonces, el libro que encontró Hilcías, el sumo sacerdote, se llamaba El libro de la ley. Ese fue el título, el nombre que le dio Hilcías, el sumo sacerdote. Y era parte o todo, como les mencioné al principio, de ese libro que se conoce también como la segunda ley, el Deuteronomio. Deu, de dos, Deuteronomio, de nomía, de ley, de orden. La segunda ley, Deuteronomio. Pues allí léanse el libro de Deuteronomio. Piensen que ustedes son el pueblo de Israel cuando en Judá, cuando aparece. Un libro que no sabemos cuánto tiempo estuvo perdido, pero probablemente todo el tiempo de la vida de Josías. Y pensemos cuál es el efecto que causa en nuestra vida al darnos cuenta de lo que allí está escrito. Era la palabra de Dios vuelto a descubrir, redescubierto. Y llevaba, no sabemos cuánto tiempo, quizás debajo de un montón de piedras. Allí estaba escondida, en una de las cámaras donde había pasado desaparecido por muchos años, con toda seguridad. No importa dónde estuviera, no importa el tiempo que estuviera oculto, es bastante evidente que el pueblo de Dios no había estado leyendo, estudiando, reflexionando las Escrituras como debió haberlo hecho. Y vuelvo a insistir, todavía usted de los que tiene una Biblia al lado de la mesita de noche, si es que usa mesa de noche, yo estoy hablando de mis tiempos y de mi época, que ahí tiene la Biblia abierta, sí, a lo mejor a la mitad, en el Salmo 118, que es la mitad de la Biblia, no sé si lo sabían, ¿verdad? El Salmo 118, y entonces todo el que llega a la Biblia, es así tremendo, la tienen allí como yo tengo a Pluto, o a Mimi, o a Mickey Mouse, los muñequitos que les rescaté a los nenes de los colmillos del perrito de casa, como una miniaturita. Y así tenemos la Biblia. ¿Y usted cree que eso nos va a ayudar? ¿Cree que eso nos va a identificar realmente? No, para nada. Quizás ante los ojos del mundo usted es una persona, wow, es tremendo cristiano, tremenda cristiana, tiene la Biblia, ¿verdad? Y encuentra Biblia aquí, Biblia allá, versículos escritos por aquí y por allá, como sugería el libro de Deuteronomio precisamente. Y, hermano querido, si no vivimos la palabra de Dios, si no respondemos correctamente a la palabra de Dios, todo eso son esfuerzos fútiles. No tienen un efecto positivo y correcto para ninguno de nosotros. Ahora, debe haber una respuesta dinámica. Y esa respuesta, la de Josías, se describe de 4 maneras. Allí tengo 3, la próxima transparencia lo voy a mencionar. Dice el versículo 11, estoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, que Josías escuchó la lectura de la ley de Dios. Queridos míos, el primer paso hacia un descubrimiento personal de la palabra de Dios es el deseo, el anhelo, la voluntad de leerla o escucharla leer. Es importante esa parte de o escucharla leer porque hay gente que no ve, pero la puede oír. Hay gente que usted no le puede regalar una Biblia y mira, para que leas la Biblia porque no puede ver. ¿Y qué tal si de vez en cuando uno hace un acuerdo y le dice, pues yo voy a venir tal día o el día que tú me digas y te voy a estar aquí un ratito y te leo la Biblia como 15 minutos? Esa es una manera de ayudarle a escuchar para que su fe sea fortalecida, para que su espíritu sea avivado y para que pueda dar una respuesta correcta a la verdad divina. Eso es sumamente importante para aquellos que sí podamos hacerlo. El corazón de Josías estaba tierno, estaba listo, preparado, dispuesto para recibir el consejo y la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se humilló delante de su Señor. En segundo lugar, respondió a ese mensaje del libro, como dice allí. Porque de nada vale saber algo y no usarlo. No usarlo implica que es inútil. Usted puede saber muchas cosas buenas, pero si no lo aplica a su vida, si no vive por esas reglas de Dios,
muy poco efecto saludable, si alguno puede tener en usted. Tenemos que aprender a responder correctamente a la verdad divina. De otra manera, seguiremos aflojándonos siempre, y con un pesar siempre, y con un dolor siempre, y con un sacrificio siempre. Mire, yo como pastor, en ocasiones tengo que acudir a mis defensas, ¿verdad?, que Dios me ha dado y he aprendido. A veces yo tengo que escucharle el lamento de gente, creyentes. Pues yo los escucho, me gusta oírlos, porque mientras yo los voy escuchando, digo, Señor, ¿cómo yo puedo darle una palabra tuya que les dé fortaleza, que les ayuda? Como trata el tema de hoy, que puedan responder correctamente a tu verdad, a la verdad que dice tu palabra, a lo que hay en tu corazón para nuestras vidas. Pero si no hago eso, me abruman. ¿Sabe? Por ahí dicen, no se queje si no se queja. Pero si su vida es una queja continua, usted tiene que sentarse, estudiar la palabra, arrodillarse, hablar con Dios, rendirse de corazón, todo lo que estamos diciendo que hizo Josías. Porque la única manera en que usted se va a percatar de cuál es la verdad de Dios para su vida y cómo usted va a responder a esa verdad que Dios le está revelando a través de su Espíritu Santo, a su espíritu y por ende a su mente, a su corazón, a su alma. Use el término que usted quiera. Pero debe surtir un efecto en nosotros. Y ese debe ser un efecto transformador, renovador. Y debemos tomar nuevas fuerzas. Bueno, cuando a usted le duele, debe quejarse, pero no se lamente, a no ser que sea algo extremo, ¿verdad? Porque en ocasiones en el lamento no está la súplica a una bendición de Dios, sino el coraje porque Dios no me ayuda en medio del dolor. Piense esos dos aspectos del dolor. Usted puede padecer un dolor, experimentar un sufrimiento, tener una necesidad, una situación precaria, pero en medio de esa situación de crisis probablemente usted dice, Señor, aquí estoy, yo no sé para qué, pero tú lo sabías. Pues ayúdame, ¿qué va a pasar conmigo? Eso es distinto a decir, ¿por qué no me ayudaste? Si tú sabías que esto podía ocurrirme, ¿por qué no me libraste? ¿Por qué no hiciste aquello? Pues deje de estar molestando a Dios, y Dios lo que está procurando es bendecir su vida. Aprendamos a responder correctamente a la verdad divina. Entonces, vemos que Josías, como dice el punto 2, respondió al mensaje del libro. Estaba tan conmovido, tan estremecido por lo que escuchó, que rasgó sus vestidas por el dolor y el arrepentimiento. Cuando habla de dolor aquí, el dolor al pecado, el dolor que produce el pecado. Es la decepción que experimentamos cuando nos damos cuenta que le fallamos a Dios, el único, el perfecto, el santo, el que no tiene mancha ni sombra de variación, el perfecto. Cuando nos damos cuenta de eso, que le hemos fallado, hermano, yo no sé usted, eso es lo que más me puede destruir a mí. Saber hacer algo correctamente, hacerlo de manera incorrecta, y cuando me doy cuenta digo, Señor, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué he hecho yo? Y una respuesta inmediata, humillación, caer de rodillas, clamar misericordia, perdón. Pero qué bueno saber que como hijos e hijas de Dios, ¿recuerdan el mensaje que les dije anteriormente? Dios nos declaró justos el miércoles pasado. Qué bueno saber que si nos humillamos, Él nos enaltece. Qué bueno saber que en Cristo Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, somos perdonados y pedimos perdón y nos arrepentimos y seguimos adelante haciendo la voluntad de Dios, respondiendo correctamente a esa verdad divina. Algo más que hizo Josías. No se quedó y retuvo para él la palabra solamente. No, la compartió con el pueblo. Yo no sé si usted comparte la palabra de Dios con otras personas. Yo por necesidad y obligación tengo que hacerlo casi todos los domingos. Por lo menos en medio del pueblo de Dios. Aquí es fácil, usualmente. Porque no tengo gente que me esté disparando desde allá, por lo menos no verbalmente, audiblemente, o que quizás en sus pensamientos está diciendo, ¿pero qué le pasa al pastor? Que sigue insistiendo con ese mismo mensaje que dio el miércoles, de que tenemos que procurar ser cada vez más como Cristo. Sí, porque es que eso es lo que Dios espera de nosotros. No solamente este nuevo año, siempre, hasta que Cristo regrese, o hasta que Él nos lleve a su presencia. Entonces, Él lo leyó a todo el pueblo. Tenía la autoridad para hacerlo, aunque aquello no era esencial o totalmente un pueblo teocrático, porque el pueblo de Dios había eliminado a Dios de su gobierno, por eso había reyes. Pero el hombre que estaba allí lo puso Dios. Entonces, cuando los líderes que están en nuestros gobiernos son hombres y mujeres de Dios,
podemos esperar grandes cosas de Dios para nuestro pueblo y por ende para nuestra vida. Nosotros somos el pueblo, ¿no? Eso es una verdad que se le olvida a muchos políticos y a muchos propagandistas que hablan en el nombre del pueblo. Yo quisiera saber qué pueblo, porque muchas de las cosas que yo escucho dicen en nombre del pueblo. Yo soy parte del pueblo y yo no he dicho eso, ni estoy de acuerdo. Así que tengamos cuidado de lo que escuchamos y cuando escuchamos la verdad de Dios, respondamos correctamente a esa verdad de Dios. Así que Josías habló al pueblo de lo que Dios había puesto en su corazón y el resultado fue que fueron condenados por votos olvidados, porque eso fue lo que leyó Josías. Dios los había condenado, lo iba a exterminar. Pero ocurrió algo extraordinario. Aprendieron a responderle al mensaje de Dios. Escucharon a Dios. Yo te pregunto si escuchas a Dios, si todavía tú escuchas a Dios. Y digo todavía, lo utilizo así, lo modifico de esa manera, porque hay gente que piensa que ya Dios no habla y que la Biblia es un libro muerto y que sus promesas no se cumplen y que nada hay que hacer. Hermano, si usted piensa así, yo no sé si llamarle hermano, porque Dios es nuestra razón de ser y su voluntad expresa está aquí en la Biblia. Esta es inmediata, venga, búsquela, encuéntrela, allí está. Hay otra manera de la revelación de Dios. Esa Dios la usa en momentos particulares, con diferentes personas, diferentes integrantes de su familia. Pero aquí tenemos la palabra de Dios, la ley de Dios. Mire, todo esto aconteció porque apareció un libro de la ley. Probablemente Deuteronomio, como le he dicho ya en 3 ocasiones. Aquí tenemos 66 libros de la ley. 66 hay aquí. ¿No cree que nuestras vidas pueden mejorar si respondemos correctamente a la verdad divina? Yo creo que sí. Sí, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Entonces, le leyó la ley de Dios al pueblo y esto trajo como consecuencia un avivamiento. Observen que el avivamiento aquí no se declara en ningún sitio. A veces yo escucho cosas, pero el avivamiento no lo declara ningún mortal. Eso es resultado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ya sea porque despertamos o porque nos quiere despertar. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Como consecuencia de ese avivamiento, el templo fue limpiado de la adoración pagana y la tierra fue limpiada. Se erradicó la idolatría. La inmoralidad también se erradicó. Y estamos hablando en términos absolutos, aunque en la realidad sabemos que eso no es posible, pero sí en la medida en que Dios quería que ocurriera. Se renovó la observancia de la Pascua, que se había olvidado. Se redescubrió el libro de Dios y trajo un nuevo liderazgo, un nuevo propósito para la vida de la gente, un nuevo espíritu de adoración en la gente. Pregunto, ¿estás vivo en Cristo? ¿Sientes un avivamiento? Entonces, aquello trajo como resultado un avivamiento. Digo aquí, la palabra de Dios es poderosa porque transforma la vida de aquel que la oye, la entiende y la aplica correctamente. Enciende fuego en nuestros corazones, conduce a la vida y crea luz por la cual vivir. Este es un versículo que usted conoce. No está, creo que está en la Nueva Versión Internacional. A ver si tengo la referencia aquí. No está en la Dios habla hoy, por eso es que no, quizás de momento no le suene. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de corazón. Esa es la palabra de Dios. Más cortante que una espada de doble filo, dice la versión del 60, ¿verdad que sí? Así que esa es la relevancia de todo esto. Y es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo que ocurrió en la vida de Josías y del pueblo cuando respondió correctamente a la verdad de Dios, porque muchas personas parecen haber perdido sus Biblias en el presente. Yo no he leído recientemente la lista de los bestsellers, pero yo no sé si la Biblia sigue siendo el número 1 de los libros más vendidos en Estados Unidos.
probablemente siga siendo así, gracias a las sociedades bíblicas, no solo Estados Unidos, sino Canadá y los demás países que se ocupan de la distribución de la palabra y de la iglesia de Dios que se encarga de colaborar en ese esfuerzo a nivel mundial. Pero los cristianos pueden perder sus Biblias, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Eso es un gran problema. Si usted, vayamos con cuidado, si usted no está leyendo su Biblia con sentido o significado, la Biblia está tan perdida como usted, como tuvo la palabra de Dios para el pueblo de Judá antes del redescubrimiento por el sumo sacerdote Hilcías. Está igualmente perdido usted, sin esperanza. De hecho, puedo intuir, me puedo equivocar, que el pueblo desconocía la maldición que estaba sobre ellos. Porque hasta en eso el enemigo de nuestras almas usa su astucia maléfica en hacernos ignorantes del juicio de Dios. Y escuchamos en ocasiones voces. Estoy usando lenguaje figurado. Oímos voces. Olvídate de eso, no va a pasar nada. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso? Eso no lo va a saber nadie. Lo único que lo sabes tú y se te va a olvidar. Olvídate de eso, eso no es ningún pecado. La Biblia lo clasifica como pecado. Pues pon las excusas, las razones que tú quieras. Por ese pecado Dios te va a pasar juicio. Esa era la sentencia de aquel pueblo. Lo vimos en la narrativa del capítulo 22. Había juicio sobre todo ese pueblo. Y déjenme hacerles notar, si no lo habían pensado, cuando había esa sentencia divina, era sobre todo el pueblo, incluía a Josías. Si Josías no se arrepiente, si Josías no responde correctamente a la verdad de Dios, corría la misma suerte de los impíos, de los que no obedecen. La gracia de Dios está disponible, pero la salvación es solo para el pueblo de Dios. No olviden de esa diferencia, una diferencia bien marcada. Y entonces, ¿qué hacemos en el presente? ¿Cómo podemos responder en el momento, en este momento? Pues vamos a redescubrirla dándole la autoridad que le corresponde. El libro de Dios, la Biblia, no es una autoridad en ciencia, aunque establece ciencia, ¿sabía? Tampoco de historia, aunque es fiel a la historia. Claro, no siempre es cronológicamente correcta porque esa no era la intención de los escritores, pero los lapsos y los relatos son correctos. Y lo que aparece por momentos, que es un error, en el transcurrir del tiempo los arqueólogos hacen los descubrimientos y dicen, oh, mira, esto que decía la Biblia parece que es cierto. A veces no dan ni certeza porque pues así es el ser humano que no tiene a Cristo, ¿verdad? Pero la Biblia es veraz, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo profundo. Lo leímos en su momento en la versión Dios habla hoy. Entonces, en lo que sí la Biblia es una autoridad indefectible, es en las cosas espirituales, en las cosas divinas, en las cosas de Dios. Esa es la autoridad. No es una autoridad, no es una autoridad, es la autoridad. Fuera de esto no hay otra. Esta no se acompaña con otro librito de notas, referencias y explicaciones que añaden y quitan a esto. No, esta es la autoridad. Ni le añada, ni le quite. Ni una tilde, ni una jota, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, al hacer ese redescubrimiento, en este momento actual, reconozcamos la autoridad espiritual de la palabra de Dios. En segundo lugar, redescubramosla de manera muy personal, muy íntima, muy de nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cómo usted sabe si usted recibe y corresponde a la verdad divina? Porque es muy probable que experimente cosas como las que experimentó Josías. ¿Qué experimentó Josías? Que hemos dicho ya en varias ocasiones. Se conmovió por lo que allí leyó, se conmovió por lo que de allí escuchó, se conmovió por lo que Dios estaba hablando a su vida. ¿Cuánto hace que usted no se siente conmovido por la palabra del Señor? ¿Cuánto hace? Mire, yo siempre he sido bastante emocional y sensible a las cosas de Dios. Pero desde que salí del hospital estoy peor que nunca. A veces estoy en la guagua con Rosita, voy para algún lugar y me pongo a hablarle algo y tengo que contenerme porque empiezo a llorar.
de la emoción, del gozo que me da saber que Dios está conmigo, que Dios me cuida, que no ocurre un evento en el que Dios no esté involucrado, que no importa lo que pase, Dios está conmigo. Y una de las cosas que a mí me causaba preocupación es, Señor, yo sé que pues yo no tengo miedo a morir, pero ¿y cómo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Eso me preocupaba y me daba miedo en ocasiones. Que si de esta manera, que si de aquella, que si lo otro. Pero yo me pasaba predicando en ocasiones a ustedes, decía, es que Dios no nos va a permitir llegar a un límite donde no podamos resistir más. Y me lo demostró en la clínica. Después que yo salí, yo me he dado cuenta de todo lo que yo pasé allí. Y yo estaba, como le he dicho a algunos hermanos, yo estaba lo más feliz allí porque no me dolía nada. Nada. Como las 2 semanas empezaron a darme los dolores de todos los días. ¿Ok? Y empezó un dolorcito por acá y un dolorcito por acá. ¿Ok? Era tanto el medicamento que había allí, pero era tanta la presencia de Dios para que me diera cuenta de su cuidado, que si me dolía o no me dolía, aparte de las pinchadas que me daban en los dedos de las manos y las cosas que me ponían en los brazos fueron los que más sufrieron allí. Pero aún así yo decía, pues Señor, tú sabes hasta cuándo. Yo le conté que yo le decía, Señor, yo creo que ya yo no aguanto más en estos dedos. Tengo fotos de cómo me pusieron los dedos. O sea, ya no cabía un pinchazo más. Por último, me pinchaban acá, porque ya aquí yo decía, no, los dedos no, por favor. Y empezaron a pinchar acá, en la palma de la mano, en las 2 manos. Y el enfermero o la enfermera me preguntaba, cada vez que venían, recuerden, cada hora, por reloj, venían a sacarme muestra de glucosa, de sangre. Me decía, don William, ¿dónde cojo la muestra? William, ¿dónde lo voy a pinchar? Yo decía, aquí. Ya casi al final, aquí, la palma. La primera vez me lo sugirió un enfermero. Cuando cambió el turno le dije a la otra persona, a otro enfermero, creo que fue varón, me dice, ¿en serio? Digo, sí, chico, es que ya no aguanto más los dedos. Está bien. ¿Usted cree que yo me voy a dejar pullar todos los días, 24 veces en cada mano? A veces más si fallaba algo, así de puro chiste. ¿Cree que yo resisto eso? No. Pero cuando Dios está con nosotros y tiene un propósito, resistimos lo que sea. Y cuando se acerque el momento de la muerte, si no es repentina, no se preocupe, Dios está allí. Y Dios le va a dar la fuerza, la capacidad, la resistencia. Y le va a dar la gracia que necesita para en medio del dolor o del sufrimiento o de la incertidumbre o de la soledad decir, gloria sea tu nombre, Padre bendito. Qué bueno que pronto te voy a ver. Entonces no nos preocupemos. Siempre hay, ¿verdad?, un poquito de nervios. Eso es natural que nos ocurra. Pero tranquilos. Tranquilos. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Entonces, hay que redescubrir esa palabra de una manera personal. Sentir esa conmoción interna de que Dios nos está hablando. Yo no le digo que se rasgue los vestidos, pero espiritualmente usted se siente, oh Señor, o sea, que no sabe qué hacer. Eso es rasgarse sus vestidos de manera, ¿verdad?, simbólica o espiritual, en este caso para nosotros. En tercer lugar, como les decía, hay que redescubrirlo de manera práctica. Y aquí van los consejos. Hay que escuchar la palabra de Dios. Escucharla significa procurar conocer su significado para luego saber cómo hay que actuar, cómo corresponde lo que escucho. Es algo así como escucha con atención. Trata de entender lo que Dios te está diciendo. Ese capítulo tiene mucho que explorar, pero podemos decir, ¿y por qué no le dieron el libro de la ley a Josías para que él lo leyera de primera mano? No, mire qué interesante. Primero lo escuchó. Y me supongo que la lectura que él escuchó tenía que tener más sentido que lo que yo leo la Biblia. Yo la trato de leer con reverencia y con propiedad. Imagínense un descubrimiento después de años, donde el pueblo está literalmente perdido en todo lo que es pagano y maligno, con el énfasis, con la naturalidad, con la unción que tal vez Dios le dio al lector para que le comunicara al rey su verdad, al punto de que tuvo que reaccionar. Interesante, lo primero que hizo fue leerla, ¿no? Dice Proverbios 1:5, el sabio oirá
y aumentará el conocimiento. ¿Ok? Así que lo primero que pasó allí, que redescubrió la Escritura de manera práctica, la escuchó. Déjame dar un poquito para atrás aquí. Ok, ahí está repetido eso. La estudió. Tuvo que haber analizado lo que estaba pasando para sentir esa necesidad, ese deseo, esa inclinación a decirle a los demás lo que había que hacer. Eso demostró una urgencia. Porque ¿sabe lo que usted debe de hacer? Escuchar la palabra. Debe de leer la palabra. Debe de estudiarla. Aquí debe decir, en lugar de decir aquí, escucharla, debe decir, eso va en el punto anterior, el punto 2 debía ser leerla. Porque luego Josías la leyó. Escúchala. Lamento no haberlo escrito allí, no lo voy a escribir ahora, pero nosotros olvidamos, según los que estudian esto, del 90 al 95% de las cosas que escuchamos. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Hay que no solamente escucharla, leerla, estudiarla, hay que memorizarla. Es importante que usted recuerde pasajes bíblicos. Si le hace difícil recordar, memorizar textualmente, y más ahora que hay tantas versiones y traducciones, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, abría la versión Valera del 60. Y después por ahí salía una que otra, como la Dios habla hoy, yo no sé cuánto, ¿verdad? Y todo lo que yo aprendí fue básicamente la versión Valera del 60. Luego las otras versiones, etcétera, etcétera. Y por último yo dije, yo no me voy a memorizar ningún texto según están escritos en español, ni siquiera en inglés. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a conocer el contenido de modo que yo lo pueda compartir sin que sea un problema para la gente que me escuche. Porque a veces el lenguaje de la Biblia de los 60, de la Valera, es un poco complicado para el 2023. Así que es importante memorizarla, guardarla en nuestros corazones y meditar en ella. Nada, era una extensión del consejo del sermón del miércoles, que algunos se lo perdieron, no porque lo haya predicado, sino porque el mensaje era importante para nuestra vida. Y aquí entonces lo redondeo. Termino diciendo que la Biblia se convierte en un libro vivo para nosotros cuando experimentamos su verdad y vida por nosotros. Descubre la Biblia, es mi consejo, por ti mismo. Quiero decir personalmente, métete en la palabra. Haz lo que te recomendé hace un momento. Comprométete con la palabra de Dios. Yo te garantizo que este año te traerá nueva vida. Así es como respondemos correctamente a la palabra de Dios, la verdad divina. ¿Bueno? Vamos a orar.